La historia de David, rey de Israel, es una de las narrativas más fascinantes y profundas de la Biblia. Desde su juventud como un simple pastor hasta su ascenso como el rey más famoso de Israel, la vida de David está marcada por victorias impresionantes, fracasos desgarradores y una relación excepcional con Dios. Su historia es un testimonio del amor, la misericordia y la gracia de Dios, y nos invita a reflexionar sobre cómo un corazón dispuesto puede ser transformado para cumplir el propósito divino. David fue el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí, y creció en las colinas de Belén. Desde muy joven, mostró habilidades excepcionales en el cuidado de las ovejas de su padre, desarrollando una profunda conexión con la naturaleza y un corazón sensible hacia Dios. Mientras cuidaba de su rebaño, David pasaba horas en los campos, tocando su arpa y escribiendo canciones que expresaban su amor y devoción al Creador. Estos momentos de intimidad con Dios formarían la base de su vida espiritual y de su futura misión como líder de Israel. La vida de David cambió drásticamente cuando fue ungido por el profeta Samuel. En un momento crucial, Dios le reveló a Samuel que había elegido a un nuevo rey, uno que no era como los demás, sino un hombre conforme a su corazón. Al ungir a David, Samuel lo eligió no por su apariencia física, sino por su carácter y su disposición a seguir la voluntad de Dios. Este evento marcó el inicio de un viaje que lo llevaría de ser un pastor desconocido a convertirse en el rey de Israel. Sin embargo, el camino hacia el trono no fue fácil. Enfrentó numerosos desafíos y adversidades, comenzando con su encuentro con el gigante Goliat. En ese momento, David no era más que un joven con un corazón valiente. Mientras todo Israel temía al poderoso guerrero filisteo, David se presentó con una confianza inquebrantable, convencido de que Dios lo había llamado a derrotar al gigante. Su fe y su valentía lo llevaron a enfrentarse a Goliat con solo una honda y 5 piedras lisas. En una batalla épica, David derribó al gigante, y su victoria resonó por todo Israel, marcando el comienzo de su reputación como un héroe. La victoria sobre Goliat no solo mostró la destreza militar de David, sino también su profundo entendimiento de que la batalla pertenece a Dios. En 1 Samuel 5:47, David proclamó: «La batalla es de Jehová, y Él os entregará en nuestras manos». Este acto de fe no solo inspiró a su pueblo, sino que también solidificó la relación de David con Dios. A partir de ese momento, David fue conocido como el guerrero que confiaba en el poder de Dios, y su popularidad creció rápidamente. A medida que la fama de David aumentaba, también lo hacía la envidia del rey Saúl, quien temía que David se convirtiera en una amenaza para su reinado. A pesar de haber sido ungido como el futuro rey, David se encontró en una situación de gran peligro. Saúl, consumido por los celos, intentó varias veces matar a David, obligándolo a huir y vivir como un fugitivo. Esta etapa de la vida de David estuvo llena de pruebas y sufrimientos, pero también de momentos de profunda reflexión y conexión con Dios. Durante sus años de huida, David escribió muchos de los salmos que hoy encontramos en la Biblia. Estos poemas son una expresión sincera de su amor, angustia y esperanza en Dios. En medio de la adversidad, David buscó refugio en la oración y la adoración, confiando en que Dios lo guiaría y protegería. Su honestidad en los salmos revela su humanidad. Experimentó miedo, soledad y desesperación, pero siempre volvió a la fe en la promesa de Dios. Un momento significativo en esta etapa fue su encuentro con un grupo de hombres que se unieron a él en su huida. Estos hombres, conocidos como los hombres de David, eran valientes y leales, y juntos formaron un ejército que enfrentaría a sus enemigos. A pesar de las circunstancias adversas, David se convirtió en un líder eficaz, ganando la lealtad de sus seguidores y demostrando que su llamado como rey no era solo un título, sino una responsabilidad que asumió con seriedad. A medida que pasaron los años, David tuvo la oportunidad de confrontar a Saúl en más de una ocasión. En una de esas situaciones, David se encontró cara a cara con el rey, quien estaba dormido en una cueva. En lugar de matar a Saúl, David optó por cortarle un trozo de su manto, mostrando que no deseaba hacerle daño. Este acto de misericordia fue una muestra de respeto hacia el rey, a pesar de que Saúl había intentado quitarle la vida. David entendía que su tiempo para reinar vendría en el momento de Dios y que no debía tomar venganza por su propia mano. El corazón de David estaba alineado con la voluntad de Dios. A pesar de las oportunidades que tuvo para acabar con Saúl, su fe y su compasión lo llevaron a actuar con integridad. Esta actitud no solo fortaleció su carácter, sino que también le ganó el respeto de sus hombres y del pueblo de Israel. La vida de David nos enseña que, incluso en medio de las pruebas, podemos elegir actuar con bondad y seguir el camino de Dios, confiando en que Él tiene un plan para nuestras vidas.
Finalmente, la muerte de Saúl en la batalla marcó el fin de una era y el inicio de otra. A pesar de la rivalidad, David lamentó la muerte de Saúl y su hijo Jonatán, mostrando que su corazón estaba lleno de amor y compasión, incluso por aquellos que habían sido sus enemigos. La forma en que David manejó su relación con Saúl y su legado demuestra que, en lugar de buscar venganza, podemos encontrar sanación en el perdón y en el respeto por la vida. Después de la muerte de Saúl, David fue ungido como rey de Judá, y más tarde se convirtió en el rey de todo Israel. Su ascenso al trono no fue solo un cumplimiento de la promesa de Dios, sino también un reconocimiento del valor de un corazón que busca a Dios por encima de todo. David asumió su papel como rey con gran seriedad, buscando la dirección divina en cada decisión. Su reinado fue un periodo de unidad y prosperidad para Israel, y su corazón por Dios guió a su pueblo hacia una relación más profunda con el Creador. Sin embargo, la vida de David no estuvo exenta de desafíos. Con el tiempo, enfrentó pruebas que pondrían a prueba su fe y carácter de maneras inesperadas. Su historia es un recordatorio poderoso de que incluso los más cercanos a Dios son vulnerables a la tentación y al pecado. Es aquí donde la vida de David se torna compleja, pues su corazón, aunque lleno de amor por Dios, también se vio arrastrado por la debilidad humana. El reinado de David estuvo marcado por momentos de gloria y triunfo, pero también por desafíos que revelaron su humanidad. A medida que se consolidaba como rey de Israel, David decidió traer el Arca de la Alianza a Jerusalén, una acción que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, el camino hacia Jerusalén no fue sencillo. Mientras transportaban el arca, un acontecimiento trágico ocurrió. Uza, uno de los hombres encargados de cuidar el arca, extendió su mano para sujetarla cuando los bueyes tropezaron. En un acto de desobediencia a las instrucciones de Dios, Uza fue herido y murió en el acto. Este evento impactó profundamente a David y lo llevó a reflexionar sobre su relación con Dios. David se sintió frustrado y asustado por la muerte de Uza, preguntándose cómo podía traer la presencia de Dios a su ciudad sin sufrir más consecuencias. Este momento de duda y temor llevó a David a dejar el arca en casa de Obed-edom, donde permaneció durante 3 meses. Sin embargo, al ver las bendiciones que sobrevinieron en la casa de Obed-edom, David se dio cuenta de que la presencia de Dios es una fuente de vida y bendición, no de maldición. Esta revelación lo llevó a seguir adelante con su deseo de llevar el arca a Jerusalén, pero esta vez lo haría con el debido respeto y reverencia. El regreso del arca a Jerusalén fue un evento de gran alegría. David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, expresando su amor y adoración. Este acto de adoración, aunque extraordinario, fue malinterpretado por su esposa Mical, quien lo vio desde la ventana y lo criticó por su comportamiento. En su respuesta, David declaró que danzaría aún más, afirmando que su adoración a Dios era más importante que las opiniones de los demás. Este episodio nos enseña que la verdadera adoración no debe estar limitada por las expectativas sociales. La autenticidad de nuestra relación con Dios a menudo nos llevará a expresar nuestro amor de maneras que pueden parecer extravagantes a los ojos de otros. Sin embargo, la vida de David también estuvo marcada por decisiones que lo llevarían a consecuencias trágicas. En un momento de relajación y comodidad en su reinado, David se encontró en una situación que cambiaría el curso de su vida. Mientras paseaba por el techo de su palacio, vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. Este momento de debilidad y tentación lo llevó a tomar decisiones que desatarían una serie de eventos dolorosos. A pesar de que David conocía la ley de Dios y las consecuencias del pecado, permitió que su deseo lo guiara. Se acercó a Betsabé y, tras un encuentro íntimo, ella quedó embarazada. Al enterarse de la noticia, David intentó encubrir su pecado. Llamó a Urías, el esposo de Betsabé, de vuelta del campo de batalla, esperando que se uniera a su esposa y así ocultar la situación. Sin embargo, Urías, en un acto de lealtad y compromiso, se negó a disfrutar de la comodidad de su hogar mientras sus compañeros de armas estaban en el campo de batalla. La negativa de Urías dejó a David en una situación desesperada. Su intento de encubrir su pecado fracasó, lo que lo llevó a tomar una decisión aún más drástica. En un acto de fría calculadora, David ordenó que Urías fuera colocado en la parte más peligrosa de la batalla, donde seguramente sería asesinado. Este acto de traición y asesinato es uno de los puntos más oscuros de la vida de David, un recordatorio de que incluso los hombres conforme al corazón de Dios pueden caer en la tentación y el pecado. La historia de David y Betsabé es un recordatorio de las consecuencias del pecado. Aunque David era un rey poderoso, su acción tuvo repercusiones devastadoras. Después de la muerte de Urías, David se casó con Betsabé,
pero la sombra de su pecado lo seguiría. A pesar de su posición, David no escapó de la justicia de Dios. El profeta Natán fue enviado para confrontarlo, utilizando una parábola para mostrarle el horror de sus acciones. Al darse cuenta de la gravedad de su pecado, David se sintió abrumado por la culpa y el remordimiento. El Salmo 51, escrito por David tras su confrontación con Natán, es un hermoso y conmovedor poema que expresa su arrepentimiento. En él, suplica a Dios por limpieza y perdón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este salmo no solo revela el profundo dolor que sentía por su pecado, sino también su deseo genuino de restauración y reconciliación con Dios. A pesar de su grave transgresión, David comprendió que la gracia de Dios era su única esperanza. La respuesta de Dios al arrepentimiento de David fue notable. Aunque enfrentó las consecuencias de sus acciones, incluyendo la pérdida de su hijo con Betsabé, Dios también le ofreció perdón. A través de esta experiencia dolorosa, David aprendió sobre la profundidad de la gracia y el amor de Dios. Este periodo de sufrimiento lo llevó a una mayor comprensión de su propia vulnerabilidad y de la necesidad constante de la misericordia de Dios en su vida. La vida de David, aunque marcada por el pecado, es un poderoso recordatorio de que el arrepentimiento genuino puede llevar a la restauración. A pesar de su fracaso, David continuó buscando la voluntad de Dios. A lo largo de su vida, se mantuvo comprometido con la adoración y el servicio a su Creador. Su corazón arrepentido y su disposición a someterse a la corrección divina son aspectos que nos enseñan sobre la importancia de mantener una relación sincera con Dios. A pesar de sus fracasos, David continuó siendo un rey conforme al corazón de Dios. Sus luchas y arrepentimientos lo llevaron a un lugar de mayor humildad y dependencia en el Señor. La historia de David no es solo una historia de gloria, sino también una de redención y transformación. A través de su viaje, aprendemos que la gracia de Dios puede restaurar incluso los corazones más rotos y que siempre hay un camino de regreso a su amor. Tras su dolorosa experiencia con Betsabé y la muerte de Urías, David emergió con un corazón más sensible a la voz de Dios. Aunque enfrentó graves consecuencias por sus acciones, su arrepentimiento lo llevó a una mayor profundidad espiritual y a un deseo renovado de seguir a Dios con fervor. Esta etapa de su vida estuvo marcada por una búsqueda sincera de restauración y un compromiso de vivir de acuerdo con los principios de Dios. David continuó gobernando Israel, consolidando su reino y llevando a cabo reformas que fortalecieron la nación. Su deseo de construir un templo para albergar el Arca de la Alianza reflejaba su amor y reverencia por Dios. Sin embargo, Dios le reveló a través del profeta Natán que no sería él quien construiría el templo, sino su hijo Salomón. Aunque esta noticia podría haber desanimado a muchos, David aceptó la voluntad de Dios con humildad y gratitud, mostrando su disposición a cumplir el propósito divino, incluso si no se alineaba con sus propios deseos. A pesar de esta decisión, la historia de David no estuvo exenta de nuevos desafíos. Su vida personal comenzó a desmoronarse cuando sus hijos se involucraron en una serie de conflictos y luchas de poder. Uno de los momentos más trágicos fue la rebelión de su hijo Absalón. La historia de Absalón es compleja, marcada por el deseo de venganza y el dolor de un padre que veía a su hijo alejarse del camino correcto. La traición de Absalón fue un golpe devastador para David, quien experimentó un profundo dolor al ver a su propio hijo intentar usurpar su trono. A pesar de su sufrimiento, David nunca dejó de buscar a Dios. En medio de la traición y el dolor, su corazón seguía anhelando la guía divina. A lo largo de este periodo, David continuó escribiendo salmos que reflejaban su angustia y su confianza en la soberanía de Dios. En momentos de incertidumbre, se aferró a la promesa de que Dios estaba con él, incluso en las circunstancias más oscuras. Su disposición para llevar sus quejas y frustraciones a Dios en oración es un recordatorio poderoso de que la comunicación honesta con Dios es vital para nuestra vida espiritual. El conflicto con Absalón llegó a un punto crítico, y David se vio obligado a huir de Jerusalén para salvar su vida. Este momento de despojo fue un recordatorio brutal de las consecuencias del pecado, pero también reveló la fidelidad de aquellos que se mantenían leales a David. Mientras huía, recibió apoyo de amigos y leales que reconocieron su corazón para con Dios. Este tiempo de prueba no solo fortaleció a David, sino que también le enseñó la importancia de la comunidad y la lealtad en momentos difíciles. El enfrentamiento final entre David y Absalón culminó en la batalla, donde el amor de David por su hijo quedó nuevamente en evidencia. A pesar de que Absalón había intentado tomar el trono, David no deseaba su muerte. Cuando se enteró de que su hijo había sido muerto en la batalla, el dolor de David fue abrumador. En un lamento desgarrador, exclamó:
Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiese muerto yo en lugar de ti. 2 Samuel 6:33. Este momento encapsula el amor incondicional de un padre y el dolor de perder a un hijo, incluso cuando las circunstancias eran complejas y difíciles. A pesar de la tristeza y el sufrimiento que David experimentó, continuó aferrándose a Dios y buscando su guía. Con el tiempo, fue restaurado como rey de Israel, y aunque las cicatrices de sus fracasos y pérdidas permanecieron, su corazón seguía siendo un corazón conforme a la voluntad de Dios. La vida de David nos recuerda que todos enfrentamos momentos de dolor y traición, pero que la verdadera victoria radica en nuestra capacidad para volvernos hacia Dios en busca de sanidad y restauración. La vida de David también está marcada por su compromiso de glorificar a Dios a través de la adoración. A pesar de los desafíos que enfrentó, nunca dejó de buscar oportunidades para alabar a Dios y compartir su amor con el pueblo. David organizó músicos y adoradores para que sirvieran en el templo, estableciendo un legado de adoración que perduraría a lo largo de las generaciones. Su pasión por la adoración es un recordatorio de que, incluso en medio de las dificultades, debemos mantener nuestra mirada en Dios y expresar nuestra gratitud y alabanza. A medida que David continuaba su reinado, su legado espiritual se consolidó. La historia de su vida fue escrita en los Salmos, donde sus oraciones, reflexiones y alabanzas a Dios quedaron registradas para las generaciones futuras. Estos salmos no solo son una expresión de su corazón, sino que también se han convertido en una fuente de inspiración y consuelo para millones de creyentes a lo largo de la historia. La profundidad emocional de sus palabras resuena en nuestras propias luchas y triunfos, mostrando que la conexión con Dios puede llevarnos a un lugar de paz y restauración. Al mirar hacia atrás en la vida de David, vemos un hombre que, a pesar de sus fracasos, perseveró en su búsqueda de Dios. Su historia es un testimonio del poder de la gracia y la misericordia, recordándonos que todos somos susceptibles al error, pero que siempre podemos regresar a la presencia de Dios. A través de sus altibajos, David se convirtió en un símbolo de esperanza, mostrando que, aunque enfrentemos desafíos, siempre hay un camino hacia la redención y la restauración. La historia de David también nos desafía a considerar cómo estamos viviendo nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a ser vulnerables y auténticos en nuestra relación con Dios? ¿Estamos buscando la comunidad y el apoyo de otros en momentos de dificultad? ¿Estamos dispuestos a adorar a Dios a pesar de las circunstancias? La vida de David es una invitación a vivir con un corazón abierto y dispuesto, confiando en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas. Con el tiempo, el reino de David se consolidó, y su fama como rey y guerrero se extendió. Él unificó a las tribus de Israel y estableció a Jerusalén como la capital. En este momento, David tomó una decisión que demostraría su compromiso con Dios y con su pueblo. Quería construir un templo donde el Arca de la Alianza pudiera ser adorada y honrada de manera permanente. Este deseo reflejaba su profundo anhelo de honrar a Dios y de asegurar que su presencia estuviera en el corazón de la nación. Sin embargo, a pesar de su buena intención, Dios le reveló a través del profeta Natán que no sería David quien construiría el templo, sino su hijo Salomón. Aunque podría haber sido un golpe para su orgullo, David aceptó la decisión de Dios con humildad y obediencia. En lugar de resentirse, se dedicó a reunir materiales y recursos para la construcción del templo, preparando el camino para que su hijo llevara a cabo esta importante misión. Esta actitud de entrega y servicio es un ejemplo de liderazgo en la fe. David entendió que su propósito no siempre implicaba recibir el reconocimiento, sino apoyar la obra de Dios en la vida de otros. El deseo de David de construir un templo fue más que un simple proyecto arquitectónico, fue una expresión de su relación personal con Dios. A lo largo de su vida, David había aprendido que la verdadera adoración no se limita a rituales externos, sino que proviene de un corazón rendido a Dios. A través de los salmos, David había expresado su amor y devoción, mostrando que el templo sería un lugar donde el pueblo pudiera acercarse a Dios y experimentar su presencia de manera tangible. Esta conexión personal con Dios es fundamental para nuestra propia vida de fe. Nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias, siempre podemos buscar la cercanía del Señor. Con el paso del tiempo, David también tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones pasadas. La rebelión de Absalón no solo fue un golpe personal, sino que también dejó cicatrices en el corazón de David y en la nación. A pesar de su deseo de ser un rey justo y amoroso, David enfrentó la realidad de que sus decisiones podían tener un impacto duradero en su familia y en su reino. Este aspecto de su vida nos muestra que nuestras acciones tienen consecuencias, y es crucial que vivamos con sabiduría y responsabilidad, buscando la guía de Dios en cada paso. Sin embargo,
a pesar de las dificultades, David nunca dejó de buscar a Dios. Su relación con el Señor se volvió más profunda a medida que enfrentaba los altibajos de la vida. En sus momentos de soledad y dolor, los salmos se convirtieron en su refugio y su aliento. A través de la oración y la adoración, David encontró la fortaleza para seguir adelante. Este patrón de dependencia en Dios es esencial para todos nosotros. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, siempre debemos volver a la fuente de nuestra fuerza. A medida que su reinado continuaba, David también se enfrentó a otros enemigos y desafíos. Las guerras y conflictos eran comunes, y la paz no siempre era una garantía. Sin embargo, David confió en que Dios lo guiaría y le daría la victoria. A través de su valentía y su fe en Dios, David logró establecer un reino fuerte y próspero. Cada batalla ganada fue un testimonio de la fidelidad de Dios, y David reconoció que el éxito no era solo un resultado de su habilidad como guerrero, sino también del favor divino que lo acompañaba. Sin embargo, con el éxito también vinieron las tentaciones. En medio de su reinado, David enfrentó momentos de complacencia y arrogancia. Aunque había sido un rey fiel, comenzó a descuidar su relación con Dios, permitiendo que el orgullo entrara en su corazón. Esta tendencia hacia la autocomplacencia fue un punto de inflexión en su vida, que lo llevó a tomar decisiones que tendrían repercusiones graves para él y su familia. Un día, mientras sus tropas estaban en el campo de batalla, David se quedó en Jerusalén, donde se vio atrapado en la ociosidad. Fue entonces cuando se encontró nuevamente con la tentación. La historia de su encuentro con Betsabé, que hemos mencionado anteriormente, es un recordatorio sombrío de que incluso los más cercanos a Dios pueden sucumbir al pecado. A pesar de sus victorias pasadas, David permitió que su deseo lo guiara, llevando una serie de decisiones que culminaron en el pecado y la tragedia. La historia de David nos recuerda la realidad de la lucha espiritual que todos enfrentamos. Aunque somos llamados a vivir en la luz, la tentación siempre está presente. La vida de David es un testimonio de que, incluso los hombres y mujeres de fe pueden caer en el pecado. Sin embargo, su respuesta al pecado también es fundamental. A pesar de sus errores, David nunca se alejó de Dios por completo. En cambio, cuando fue confrontado con su pecado, mostró un corazón arrepentido. El profeta Natán fue enviado para confrontar a David, utilizando una parábola que hizo que David se diera cuenta de la gravedad de sus acciones. La convicción que sintió fue profunda, y su respuesta fue un arrepentimiento sincero. David escribió el Salmo 51, una súplica de perdón y limpieza, donde expresaba su dolor y su deseo de ser restaurado. En él, clamaba: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Esta expresión de vulnerabilidad es un recordatorio de que todos podemos acudir a Dios en busca de perdón y restauración. A pesar de las consecuencias de su pecado, Dios mostró misericordia hacia David. Aunque enfrentó la pérdida y la tristeza como resultado de sus acciones, la gracia de Dios nunca lo abandonó. Esta dinámica entre pecado y gracia es fundamental en la historia de David y en nuestra propia vida espiritual. A través del arrepentimiento, podemos experimentar el perdón y el amor de Dios, incluso después de los errores más graves. La vida de David es un testimonio del poder de la gracia. A lo largo de su vida, enfrentó altibajos, triunfos y fracasos, pero su corazón siempre volvió a Dios. Su historia nos enseña que, aunque podamos caer, siempre hay un camino de regreso a la gracia de Dios. La vida de David es una invitación a vivir con autenticidad, a buscar a Dios en los buenos y malos momentos, y a permitir que su gracia transforme nuestras vidas. A medida que David continuó su reinado, se enfrentó a los efectos persistentes de sus decisiones pasadas. La pérdida de su hijo con Betsabé fue un dolor profundo que lo siguió a lo largo de su vida. Aunque David había sido perdonado por Dios, las consecuencias de sus acciones siguieron resonando en su familia y en su reino. Las tensiones crecieron, y las rivalidades dentro de su propia casa se volvieron más evidentes. Este tiempo de sufrimiento y prueba fue un recordatorio de que el perdón de Dios no siempre elimina las repercusiones del pecado. Uno de los momentos más devastadores en la vida de David fue la rebelión de su hijo Amnón, quien abusó de su media hermana Tamar. Este acto atroz desató una cadena de eventos que llevó a la muerte de Amnón a manos de Absalón, el hermano de Tamar, quien buscó venganza por el daño causado a su hermana. El dolor de David al enterarse de estos eventos fue inconmensurable. Se dio cuenta de que sus propias decisiones habían creado un ambiente de conflicto y desconfianza en su hogar. La reacción de David ante la rebelión de Absalón fue compleja. A pesar de que Absalón había tratado de usurpar el trono,
David no podía evitar sentir un profundo amor por su hijo. En su corazón, David deseaba la reconciliación y la paz, pero la realidad era que las tensiones en su familia eran profundas y difíciles de resolver. La situación lo llevó a huir nuevamente, esta vez no solo de sus enemigos externos, sino también de la angustia interna que sentía debido a la desintegración de su familia. Mientras se encontraba en el exilio, David escribió salmos que reflejaban su angustia, su dolor y su deseo de restauración. En esos momentos de desolación, regresó a la oración y buscó consuelo en Dios. Su disposición a expresar su vulnerabilidad a través de la adoración es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre podemos acudir a Dios en busca de sanidad y restauración. Sus palabras resonaban con la verdad de que, aunque su vida estaba llena de caos, la paz de Dios podía ser su refugio. La traición de Absalón fue, sin duda, uno de los momentos más oscuros en la vida de David. A medida que la rebelión de su hijo crecía, David enfrentó la dura realidad de que, aunque había sido un rey poderoso, también había fracasado como padre. Este conflicto interno fue devastador y lo llevó a reflexionar sobre su propia vida y las decisiones que había tomado. La historia de David es un recordatorio de que, como padres, nuestras decisiones pueden impactar a nuestros hijos de maneras inesperadas y profundas. El desenlace de la rebelión de Absalón llegó en una batalla decisiva. A pesar de la desesperación y el dolor que sentía, David se vio obligado a enfrentarse a su hijo en combate. Durante la batalla, Absalón fue capturado y, en un momento de profunda tristeza, fue asesinado por Joab, el general de David. Cuando David recibió la noticia de la muerte de su hijo, su dolor fue abrumador. En un lamento desgarrador, clamó: «Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiese muerto yo en lugar de ti». Esta expresión de amor y dolor profundiza la complejidad de la relación entre David y Absalón, mostrando que, a pesar de las circunstancias, el amor de un padre nunca se apaga. La muerte de Absalón marcó un giro crucial en la vida de David. Su corazón estaba lleno de tristeza, y aunque había recuperado el trono, había perdido algo mucho más valioso: la relación con su hijo. Este momento de duelo es un recordatorio poderoso de que, a veces, el precio del liderazgo y el pecado puede ser devastador. David, como rey y padre, se enfrentó a las consecuencias de sus decisiones, y su historia nos enseña que, incluso en la gloria, siempre hay sombras que acechan. Sin embargo, a pesar de esta pérdida desgarradora, David continuó buscando a Dios. La experiencia de la rebelión de Absalón le ofreció lecciones sobre la importancia del perdón y la reconciliación. A lo largo de su vida, David había aprendido que el arrepentimiento y la restauración son posibles, incluso después de los errores más graves. La historia de David es un poderoso recordatorio de que el camino hacia la sanidad comienza con la disposición de abrir nuestros corazones a Dios y buscar su voluntad, incluso cuando enfrentamos el dolor y la pérdida. Después de la muerte de Absalón, David reintegró a su pueblo, buscando restaurar la paz en Israel. Sin embargo, los ecos de su pasado lo seguían, y su reino enfrentó nuevos desafíos. Las divisiones dentro de su propia casa y las tensiones políticas continuaron siendo un tema recurrente. Sin embargo, David no permitió que la desesperanza lo consumiera. En lugar de eso, se volvió a Dios en busca de dirección y sabiduría. La vida de David es un testimonio del poder de la redención y de la gracia. A pesar de las dificultades que enfrentó, siempre encontró la manera de volver a Dios. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre podemos regresar al refugio y la fortaleza que encontramos en la presencia de Dios. Esta disposición a buscar a Dios en medio del caos es lo que finalmente le permitió restaurar su relación con el pueblo de Israel y fortalecer su reinado. La relación de David con Dios es uno de los temas más destacados de su vida. A lo largo de su reinado, David continuó buscando la voluntad de Dios en cada decisión. A pesar de los desafíos y las pérdidas, siempre mantuvo un corazón dispuesto a rendirse a la guía divina. Este deseo de estar en comunión con Dios es lo que lo convirtió en un rey conforme al corazón de Dios. En sus últimos años, David reunió a Israel y preparó el camino para el futuro de la nación. Su legado no solo fue el establecimiento de un reino fuerte, sino también la creación de un profundo sentido de identidad espiritual en el pueblo. Su deseo de construir un templo y su compromiso con la adoración dejaron una marca indeleble en la historia de Israel. David entendía que, a través de la adoración, el pueblo podía acercarse a Dios y experimentar su presencia de manera tangible. A medida que David miraba hacia atrás en su vida, pudo ver el hilo de la gracia de Dios que lo había guiado a lo largo de su viaje.
A pesar de los errores y las dificultades, siempre había un camino de regreso a la gracia. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a considerar cómo podemos abrir nuestros corazones a su amor y misericordia. Al igual que David, podemos ser transformados y restaurados, independientemente de nuestras circunstancias. La vida de David es un poderoso recordatorio de que todos somos susceptibles al fracaso, pero la clave está en nuestra disposición a arrepentirnos y buscar a Dios. Su historia es una celebración de la gracia de Dios, y su legado continúa inspirando a generaciones de creyentes a vivir con fe, valentía y autenticidad. Con el paso del tiempo, David enfrentó el final de su vida y el legado que dejaría atrás. A medida que sus días se acortaban, comenzó a preocuparse por el futuro de su reino y quién tomaría su lugar en el trono. Este periodo de reflexión lo llevó a prepararse para la sucesión y a garantizar que su hijo Salomón estuviera listo para asumir el liderazgo. David sabía que el futuro de Israel dependía de la fe y la sabiduría que su hijo llevaría al trono. Una de las acciones más significativas que David realizó en sus últimos días fue la instrucción a Salomón para que buscara siempre la sabiduría de Dios. En Primera de Reyes 2:3, David le dice a Salomón: guarda los mandamientos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos, y guarda sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Esta exhortación muestra el profundo deseo de David de que su hijo no solo fuera un rey poderoso, sino también un rey justo y piadoso, guiado por la voluntad de Dios. La relación de David con Salomón es un reflejo de su propio crecimiento y desarrollo espiritual. A lo largo de su vida, David había aprendido que el poder y la riqueza eran efímeros, pero la sabiduría y la obediencia a Dios eran eternas. Su legado no se basaba en su victoria militar o en sus logros personales, sino en su relación con Dios y su deseo de seguir su camino. Este enfoque en la sabiduría y la fe es una lección importante para todos nosotros, recordándonos que lo que realmente importa es nuestra relación con Dios y cómo vivimos nuestras vidas en su luz. Sin embargo, el final de la vida de David no estuvo exento de dificultades. A medida que se acercaba su muerte, también surgieron rivalidades y luchas por el poder entre sus propios hijos. Adonías, otro hijo de David, intentó usurpar el trono antes de que Salomón fuera coronado. David, al enterarse de esto, reafirmó su apoyo a Salomón como su sucesor, asegurando que la voluntad de Dios prevalecería. A pesar de los desafíos que enfrentó, David se mantuvo firme en su compromiso de seguir el plan divino, mostrando una vez más que su lealtad a Dios era lo más importante. La coronación de Salomón marcó un nuevo comienzo para Israel, y David no estaba presente físicamente, pero su legado vivía en su hijo. Salomón tomó el trono con la promesa de seguir la voluntad de Dios, y el reinado de Salomón sería conocido por su sabiduría y prosperidad. La influencia de David se hizo evidente en las decisiones que Salomón tomó, y su legado de fe y liderazgo perduró a lo largo de su gobierno. Al final de su vida, David pudo mirar hacia atrás y ver cómo Dios había trabajado en su vida. A pesar de las batallas perdidas, los fracasos personales y las pruebas difíciles, su historia fue una de redención y gracia. A través de todo lo que enfrentó, David mantuvo su fe en Dios y nunca perdió de vista su amor y misericordia. Este aspecto de su vida nos enseña que no importa cuán lejos nos desviemos, siempre hay un camino de regreso a la gracia. Los últimos días de David estuvieron marcados por una profunda reflexión. Mientras se preparaba para el final, escribió salmos que se convirtieron en expresiones de alabanza y gratitud. En el Salmo 23, David expresó su confianza en Dios como su pastor, resaltando la relación íntima que había cultivado a lo largo de su vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta afirmación de fe y confianza se convirtió en un testimonio duradero de su relación con Dios y ha resonado en los corazones de innumerables creyentes a lo largo de los siglos. La vida de David culminó en la certeza de que había cumplido su propósito en la tierra. Consciente de sus debilidades y fracasos, pudo abrazar la gracia de Dios que lo había sostenido a lo largo de su viaje. David no era un hombre perfecto, pero su vida es un poderoso recordatorio de que Dios puede utilizar a personas imperfectas para llevar a cabo su voluntad. Su historia es un testimonio del poder de la redención, la importancia del arrepentimiento y el valor de vivir con un corazón entregado a Dios. Al fallecer, David dejó un legado que resonaría a lo largo de la historia de Israel y más allá. Su vida es un ejemplo de cómo un corazón dispuesto puede ser transformado y utilizado para el propósito divino. Su historia no es solo la de un rey, sino la de un hombre que buscó a Dios y aprendió a vivir en su gracia. La historia de David continúa inspirando a generaciones, recordándonos que,
a pesar de nuestras luchas y fracasos, siempre podemos regresar a la gracia de Dios y encontrar esperanza en su amor. La vida de David nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestras debilidades y buscar la gracia de Dios? La historia de David nos recuerda que todos estamos en un viaje de fe y que, independientemente de nuestras circunstancias, siempre hay un camino hacia la redención. Su legado perdura, instándonos a vivir con autenticidad y a confiar en que, en nuestras luchas y victorias, la gracia de Dios nos acompaña en cada paso. El legado de David no solo se limitó a su reinado y a su relación con Dios, también dejó un impacto duradero en la adoración y la cultura espiritual de Israel. Su vida y sus experiencias se convirtieron en una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Los salmos que escribió se utilizaron en la adoración, en la liturgia y en la vida diaria del pueblo de Israel. Estos poemas expresan una rica variedad de emociones: alegría, tristeza, arrepentimiento, sobre todo, una profunda conexión con Dios. Uno de los aspectos más notables de la vida de David es su habilidad para expresarse a través de la música. Desde sus primeros días como pastor, cuando tocaba el arpa para calmar el alma atormentada de Saúl, la música fue una parte integral de su vida. David entendió que la adoración era una forma de acercarse a Dios, y usó su talento para escribir himnos que reflejaban su amor y devoción. Esta conexión entre música y adoración es esencial en nuestra propia vida espiritual. La música tiene el poder de elevar nuestras almas, unir nuestras voces y llevarnos más cerca de la presencia de Dios. A medida que se estableció como rey, David también se propuso organizar el culto en el templo. Su visión de un lugar de adoración permanente donde el pueblo pudiera encontrarse con Dios fue un paso importante en la historia de Israel. Aunque no pudo construir el templo, su deseo y sus preparativos crearon un legado que su hijo Salomón llevaría a cabo. Esta intención de establecer un lugar sagrado para la adoración demuestra la importancia que David atribuía a la relación con Dios y la comunidad de fe. La historia de David también es una enseñanza sobre la importancia de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. A pesar de su corazón arrepentido y su deseo de seguir a Dios, la vida de David estuvo llena de conflictos familiares y políticos que fueron el resultado de sus decisiones pasadas. Su historia es un recordatorio de que, aunque podemos ser perdonados, a menudo debemos enfrentar las repercusiones de nuestras elecciones. Esta realidad puede ser desalentadora, pero también es una oportunidad para aprender y crecer en nuestra fe. A medida que los años pasaban y David se acercaba a su final, su legado se volvía más claro. Había aprendido a través del dolor y la alegría, y su vida se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios. Sus experiencias, tanto las triunfantes como las difíciles, le enseñaron que la vida está llena de altibajos, pero que siempre podemos confiar en que Dios está presente en cada circunstancia. La muerte de David marcó el final de una era, pero su influencia perduró. Salomón asumió el trono, llevando consigo las lecciones aprendidas de su padre. David dejó un legado de fe y adoración que continuaría con Salomón y más allá. La sabiduría y la prosperidad de Salomón fueron, en parte, un reflejo del carácter y las enseñanzas de David. Este vínculo entre padre e hijo es un hermoso recordatorio de que nuestras vidas pueden impactar a las generaciones futuras, y que, al vivir con integridad y fe, podemos dejar un legado duradero. Los últimos días de David fueron momentos de reflexión y agradecimiento. A pesar de las pérdidas y las traiciones, pudo mirar hacia atrás con gratitud por el viaje que había recorrido. En su corazón, sabía que había servido a Dios con sinceridad y que había buscado su voluntad en todo momento. La historia de David nos invita a considerar cómo podemos vivir de manera que, al final de nuestros días, podamos mirar atrás y sentirnos orgullosos de nuestro legado. La vida de David es una historia de amor, arrepentimiento, fe y redención. Nos enseña que todos somos humanos, propensos a cometer errores, pero también capaces de experimentar la gracia y la restauración de Dios. Al reflexionar sobre su vida, somos llamados a considerar cómo podemos vivir con propósito y autenticidad, buscando siempre la dirección de Dios en cada decisión que tomamos. Al final, David fue un rey conforme al corazón de Dios. Su legado no se basa solo en sus logros como líder, sino en su relación genuina con el Creador. A través de sus altibajos, su historia nos muestra que el verdadero valor no se encuentra en el poder o el éxito, sino en la búsqueda de Dios y en la disposición a ser transformados por su gracia. La vida de David es un testimonio de que, sin importar nuestras luchas, siempre hay un camino de regreso a la esperanza y a la redención.
A medida que reflexionamos sobre la vida de David, es esencial considerar cómo su legado continúa impactando a la humanidad. Desde su juventud como pastor hasta su reinado como rey, su historia está llena de lecciones que resuenan a lo largo de las generaciones. La vida de David es un testimonio del poder de la fe, el arrepentimiento y la gracia de Dios, recordándonos que, aunque enfrentemos adversidades, siempre podemos regresar a su amor. Uno de los aspectos más notables de la vida de David es su autenticidad. A lo largo de su viaje, mostró vulnerabilidad, alegría y tristeza. No tuvo miedo de expresar sus luchas en los salmos, revelando una conexión profunda con Dios que iba más allá de las apariencias. Esta autenticidad es fundamental en nuestra propia vida espiritual. En un mundo que a menudo valora la imagen sobre la verdad, David nos enseña que la honestidad y la vulnerabilidad son esenciales para una relación genuina con Dios y con los demás. La influencia de David se extiende más allá de su propio tiempo. Sus salmos son parte de las Escrituras y continúan siendo una fuente de aliento y guía para millones de personas en todo el mundo. Estos escritos reflejan una variedad de emociones y experiencias, desde el gozo hasta la angustia, y ofrecen una voz para aquellos que buscan consuelo y esperanza. La capacidad de David para canalizar sus sentimientos en poesía es un regalo que sigue tocando los corazones de quienes buscan a Dios. El deseo de David de construir un templo para adorar a Dios también establece un precedente importante en la historia de la adoración. Aunque no pudo llevar a cabo la construcción, su compromiso de preparar el camino para su hijo Salomón es un ejemplo de cómo debemos trabajar hacia la gloria de Dios, incluso si no vemos el resultado final. Su deseo de honrar a Dios con un lugar sagrado resuena en nuestra propia búsqueda de crear espacios de adoración y conexión con lo divino. El final de la vida de David estuvo marcado por un profundo sentido de paz y aceptación. Sabía que había vivido una vida llena de altibajos, pero también que había sido fiel a su llamado. En sus últimos días, pudo descansar en la certeza de que había servido a Dios con sinceridad y que su legado viviría a través de su familia y de la nación de Israel. Este sentido de paz es algo que todos anhelamos. La idea de poder mirar hacia atrás en nuestras vidas y sentir que hemos hecho lo que se nos ha llamado a hacer. La muerte de David no fue solo la pérdida de un rey, sino también de un hombre que había conocido a Dios en lo profundo de su ser. Su legado perdurará no solo en la historia de Israel, sino en la vida de todos aquellos que buscan a Dios. A lo largo de los siglos, la vida de David ha sido un faro de esperanza, mostrando que, a pesar de nuestras imperfecciones, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Al considerar el viaje de David, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo con autenticidad y vulnerabilidad? ¿Estamos buscando a Dios en los momentos de alegría y tristeza? ¿Estamos dispuestos a seguir su llamado, incluso si no vemos el resultado final? La historia de David nos desafía a abrir nuestros corazones y a permitir que la gracia de Dios transforme nuestras vidas. La vida de David también nos recuerda la importancia de la comunidad. A lo largo de su reinado, David no solo lideró, sino que también se rodeó de hombres y mujeres leales que lo apoyaron y lo desafiaron. Esta conexión es fundamental en nuestra vida espiritual. La comunidad de fe nos brinda apoyo, aliento y un sentido de pertenencia, recordándonos que no estamos solos en nuestra búsqueda de Dios. En última instancia, la historia de David es una celebración de la gracia y la redención. Nos enseña que, a pesar de nuestras luchas y fracasos, siempre hay un camino de regreso a la luz. La vida de David es un testimonio de que, aunque todos somos imperfectos, podemos ser utilizados por Dios para llevar a cabo su propósito. Al mirar hacia adelante, que nuestras vidas reflejen el mismo amor, fe y valentía que caracterizaron la vida de David, y que, a través de nuestra propia historia, podamos ser testimonios vivos del poder transformador de la gracia de Dios. A medida que cerramos este capítulo en la vida de David, recordamos que su legado perdura en nuestros corazones. Su vida es un testimonio de que, aunque enfrentemos desafíos, siempre podemos encontrar la esperanza en Dios. Al igual que David, podemos vivir con autenticidad, buscar la verdad y permitir que la gracia de Dios nos transforme, haciendo de nosotros instrumentos de amor y esperanza en el mundo.